Los invitamos a participar en el programa a través de las cuentas de Twitter, opinando con el hashtag TrumpVenezuela. Respóndanos la siguiente pregunta. ¿Cree usted que está cerca una transición pacífica de poder en Venezuela, tal como lo proponen varios países en la Asamblea General de la ONU? Vamos a estar leyendo sus mensajes a través de las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla y las de nuestro equipo periodístico. Allí pueden escribirnos. Saludamos a esta hora en los estudios de NTN 24 Nueva York a David Smolansky. Él es alcalde del municipio El Hatillo, en Venezuela. Hoy justamente está en el exilio tras ser condenado a 15 meses de prisión. Fue destituido e inhabilitado por el Tribunal Supremo de Justicia, acusado de no acatar sentencias que, según dice la justicia chavista, lo obligaban a evitar barricadas en su jurisdicción. Bienvenido, señor Smolansky. Muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. También nos acompaña en Washington, D.C. Juan Carlos Hidalgo, es analista de políticas públicas sobre América Latina en el Cato Institute. Bienvenido, es un gusto tenerlo. Buenas noches. Y quiero empezar preguntándole al señor Smolansky sobre las declaraciones del presidente Donald Trump hoy en Naciones Unidas sobre su país, sobre Venezuela. Si bien ya en América Latina 17 países se han unido en lo que han llamado el Grupo de Lima para condenar lo que han llamado la creación de una dictadura en Venezuela, pues Estados Unidos no estaba dentro de ese grupo, pero hay una firme posición también de esta potencia en cabeza de Donald Trump sobre lo que ha pasado en Venezuela y dice que Venezuela ha sido llevada por Nicolás Maduro al colapso. ¿Cuáles son los efectos que cree usted va a tener esta declaración de Trump hoy sobre todo el hemisferio? Bueno, lo que está sucediendo el día de hoy en la Asamblea General de Naciones Unidas es histórico para el pueblo venezolano. Pues prácticamente Venezuela está en la prioridad de la agenda internacional y definitivamente hoy lo más grave que vivimos en Venezuela es que lo más sagrado que tiene un ser humano, que es el derecho a la vida, no está garantizado, porque literalmente todos los días mueren venezolanos por la inseguridad, por la falta de comida, por la falta de medicamentos y por la violencia política. El régimen que tenemos en Venezuela, que además está presuntamente vinculado con el narcotráfico, con el terrorismo, que tiene 18 años perpetuados en el poder, que ha despilfarrado más de $1 trillón, no solamente afecta a 30 millones de venezolanos, sino además representa una amenaza para 100 millones de latinoamericanos. Es por eso que a toda la región le conviene, desde Canadá hasta Argentina, que en Venezuela haya democracia, que en Venezuela haya Estado de Derecho, que en Venezuela se garanticen todas nuestras libertades, porque eso no solo va a beneficiar a 30 millones de venezolanos, sino eso va a beneficiar a cientos de millones de latinoamericanos. Y yo soy un fiel convencido que para lograr una transición pacífica, democrática, con los menores traumas posibles, desde ese sistema totalitario que hoy está tratando de implantar Maduro a la democracia, es fundamental el rol de la comunidad internacional y eso empieza evidentemente por América Latina y Norteamérica. Señor Hidalgo, este es un nuevo escenario en la ONU. Recuerdo también la vez que Hugo Chávez asumió la trila allí en Naciones Unidas y se dirigió al presidente de los Estados Unidos en ese entonces diciendo que olía a azufre. Siempre Estados Unidos había mantenido una tensa relación frente a Venezuela, pero en este momento, cuando ya estamos hablando de los discursos de Temer de Brasil, de Santos de Colombia, de Macron de Francia, todos hablando de Venezuela cediendo en la tentación de la dictadura y los que faltan, porque todavía no ha hablado en medio mundo. ¿Usted cree que es una nueva posición la que hoy está ejerciendo el mundo frente a Venezuela? No solo eso, cuando Chávez dijo eso sobre el presidente Bush, fue aplaudido por el Pleno de las Naciones Unidas. O sea, la audiencia más bien le aplaudió la gracia al entonces presidente venezolano. Hoy fue Trump el aplaudido, principalmente cuando dijo una frase que es la que rescato de su intervención sobre Venezuela, que dijo: el problema en Venezuela no es que el socialismo haya sido mal implementado, sino que ha sido implementado a la perfección. Y en esa línea generó un aplauso. Yo creo que ese es el punto que hay que rescatar de esta intervención, de que ha sido un modelo económico, una ideología, como bien lo señaló el presidente Trump, que ha sido implementada
alrededor del mundo con los mismos resultados del fracaso, en Cuba, en la Unión Soviética y ahora en Venezuela. Siempre el resultado del socialismo es la miseria, es la escasez y es el hambre. Y yo creo que este es un mensaje que debe permear no solo en la comunidad internacional, sino también dentro de la misma Venezuela y dentro de la misma MUD, donde muchos partidos que conforman esa organización de oposición son pertenecientes a la Internacional Socialista, vale de señalar. Pero sí, sin duda alguna es inédito que un presidente de Estados Unidos haya mencionado 8 veces a Venezuela y que no solo es el presidente estadounidense, sino también los líderes de otras naciones. Lamentablemente esto tiene que trascender esta semana. Es bueno que el tema de Venezuela esté dominando la agenda, por lo menos en este primer día de deliberaciones dentro de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero ¿qué va a pasar la próxima semana? Y es ahí en donde entonces necesitamos dos frentes. Por un lado, el frente de la comunidad internacional, donde todavía incluso dentro del gobierno de Estados Unidos hay caos en cuanto a la política venezolana. Hay un divorcio entre la retórica de la Casa Blanca y la política que está saliendo del Departamento de Estado, donde hay una figura como Thomas Shannon, que está saboteando las propuestas procedentes de la administración Trump para endurecer las sanciones contra Venezuela. Y por otra parte está el frente interno, el frente dentro de Venezuela, donde lamentablemente la MUD otra vez ha decidido sentarse a negociar con el régimen ilegítimo y la dictadura ilegítima de Nicolás Maduro, y lo están haciendo en este momento en República Dominicana. Así que la pregunta no es tanto qué hacer de lo que se dijo hoy, sino qué va a ocurrir en una semana a partir de esto. Alcalde Smolansky, lo que dice el señor Hidalgo nos preocupa a quienes no vivimos en Venezuela. Finalmente ustedes, la oposición, después de hacer muchos esfuerzos por convencer a la comunidad internacional de que en Venezuela había dictadura, de que se violaban los derechos humanos, de que no había independencia de poderes, hoy lo logran, hoy consiguen que el continente entero esté condenando lo que pasa. ¿Por qué entonces se sientan a dialogar con una dictadura? Bueno, mire, quien le habla está empezando el exilio. Hoy apenas es mi 5.º día en el exilio. A pesar de que pueda estar en Nueva York y me pueden ver con un traje, pues simplemente fue algo fortuito, precisamente por lo que está ocurriendo en Nueva York y trabajar por la causa democrática en Venezuela. Tuve 35 días en la clandestinidad. Tuve que recorrer aproximadamente 1.500 kilómetros hasta cruzar la frontera. Afortunadamente la Cancillería de Brasil facilitó mi ingreso a ese país. Y ahora desde el exilio pues estoy empezando a trabajar incansablemente hasta que Maduro con sus cómplices corruptos abandonen el poder. Y no solamente que ellos se vayan, sino la oportunidad de reconstruir a Venezuela, de tener un país donde haya seguridad, donde haya libertades, donde haya el Estado de Derecho. Yo estoy muy claro que el diálogo lo que busca desde el régimen es ganar tiempo para permanecer en el poder, e incluso podrían buscar además legitimarse a nivel internacional, cosa que estamos viendo que no han logrado. Quiero dejar además muy claro que en Venezuela hoy se vive una situación de persecución feroz. Hay más de 600 presos políticos, hay cientos de exiliados y lo más grave, millones de personas todos los días hacen colas para conseguir comida o conseguir medicamentos. Pero, señor Smolansky, entonces, si bien le entiendo, ¿usted se separa de esta posición de los partidos que quieren sentarse a dialogar? Yo he sido muy claro con respecto al diálogo, incluso no de esta vez, desde el primero que hubo público en el año 2014. Cuando hubo el primer diálogo en el año 2014, había poco más de 30 presos políticos. Hoy en 2017, 3 años y medio después, hay más de 600 presos políticos, es decir, ha aumentado 20 veces lo que había. Quisiera poder tener más detalles de lo que ha sucedido en República Dominicana. Cuando justamente esas conversaciones iniciaron, yo estaba en mi trayecto para cruzar a Brasil, pero como le dije, tengo muy claro que el objetivo del régimen con cualquier tipo de conversación es mantenerse en el poder. Yo creo que la única negociación que puede haber con el régimen es la de su salida.
y la de su salida es que tiene que estar bien arrinconado con las protestas que hicimos este año, en las cuales yo participé y por eso hoy soy un perseguido y me encuentro en el exilio, y con todo esto que está haciendo la comunidad internacional, entiéndase América Latina, Norteamérica y Europa. Bueno, en eso también hay unas coincidencias y quiero preguntarle al analista Juan Carlos Hidalgo por la transición pacífica de la que habla Santos y otros países de la región. Y es que claramente la única posibilidad de un cambio en Venezuela se tiene que dar a través de una transición, de un diálogo, de una negociación y no bien, así Trump alguna vez lo haya insinuado, en una opción militar y así muchos venezolanos lo quieran en redes sociales. Necesariamente tienen que hablar con el gobierno de Nicolás Maduro si se quiere acordar una salida. Bueno, yo espero que la cena que tuvieron los presidentes latinoamericanos con el presidente estadounidense haya servido para hacerle entrar en razón a Trump de que ese tipo de retórica sobre intervenciones militares en Venezuela es contraproducente, le cae como un anillo al dedo a la dictadura venezolana. Pero, nuevamente, estamos lidiando con una dictadura. Las dictaduras, por lo general, no se van pacíficamente del poder. Hay casos muy contados con los dedos. Pero usualmente lo que ocurre es algún tipo de revolución. Lo vimos en Europa del Este, lo hemos visto en otras partes del mundo, en donde ya puede ser una revolución pacífica, en el sentido de que ante el clamor popular, el liderazgo decide simplemente hacerse a un lado e irse del país, o una revolución violenta. En este caso tenemos que entender la naturaleza del régimen venezolano. Es una narcodictadura, es gente que ha hecho clavos de oro en el poder. Como bien mencionaba David, le ha entrado a las arcas del Estado venezolano $1 billón, $1 trillion en inglés, en los últimos 15, 17 años, de los cuales 400.000 millones han desaparecido y probablemente se han ido en corrupción. No solo eso, el cartel de los soles, que está integrado por altos mandos de las Fuerzas Armadas venezolanas, es el que maneja el tráfico de cocaína entre Colombia y Venezuela y Estados Unidos. Así que no es gente que fácilmente va a salir del poder, puesto que la alternativa para estos señores no es ir a pensionarse en una finca del Estado con una pensión estatal, una finca con pensión estatal, no es irse tal vez al exilio pacíficamente a Cuba, que es una de las alternativas posibles, sino que probablemente la alternativa para estos señores es una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos por narcotráfico, o es enfrentar los cargos por corrupción y por violación de derechos humanos en Venezuela. Así que yo no veo un escenario en donde estos señores simplemente van a acordar salir del poder pacíficamente. Lamentablemente ese sería lo ideal, pero yo no lo veo. ¿Y qué tan cerca estamos de esa transición pacífica de la que hablan algunos presidentes, alcalde Smolansky? Mire, para que una transición sea exitosa hay varios elementos que son fundamentales. En primer lugar, que sea pacífica, y evidentemente ese es el deseo de la inmensa mayoría del pueblo venezolano. Y cuando hablo de ser pacífico, no hablo de ser pasivo, o no hablo de dejarnos someter por la dictadura, porque el pueblo venezolano tiene 18 años resistiendo, protestando en la calle, y varios años, especialmente los últimos 4 años, resistiendo con hambre, con hampa, con escasez de medicamentos. En segundo lugar, es muy importante que en una transición seamos capaces de reconocer a la otra parte. Y cuando hablo de reconocer a la otra parte, no son los responsables que han llevado a Venezuela hoy a la peor crisis de su historia, sino es a toda la población, es decir, inclusive a gente que todavía pueda estar simpatizando con el oficialismo, pero que poco tenga que ver con el oficialismo. Pero lo más importante, en tercer lugar, para que una transición sea exitosa, no puede haber impunidad, tiene que haber justicia. Y aquellos responsables que en Venezuela se haya despilfarrado el dinero que pudo haber servido para mejorar las autopistas, para hacer escuelas, para hacer hospitales, para promover el emprendimiento, es decir, para abrir la economía. Aquellos que hoy están presuntamente vinculados al terrorismo, al narcotráfico, aquellos que hoy han encarcelado a gente inocente, que persiguen a otros que nos tenemos que ir al exilio, aquellos que no han hecho nada en materia de seguridad ciudadana,
y por negligencia actúan para generar 260.000 asesinatos como los que hay en Venezuela en estos 18 años, ahí es donde tiene que haber justicia y ahí es donde estas personas pues tendrán que enfrentarla. Entonces ese es el esfuerzo que nosotros estamos haciendo desde el lado de la oposición, y creo que en Venezuela lo que estamos viendo ahora, y discúlpeme que me extienda la respuesta, es un caso inédito en el mundo, porque estamos hablando de un narcopetroestado administrado por militares, y por eso decía al inicio de la entrevista que no solamente estaban siendo afectados 30 millones de venezolanos, sino hoy el régimen en Venezuela es una amenaza para América Latina, y ya vimos en su momento cómo Hugo Chávez pudo maniobrar e influir en muchas elecciones en la región para que ganaran candidatos afectos a su ideología y con eso mantener un control relativo en la región. Sé que ya se tiene que ir, señor Hidalgo, pero quiero hablar de algo que voy a tocar al regreso de la pausa comercial y no me quiero quedar sin conocer su opinión, y es acerca de estas audiencias que se están llevando a cabo en la Organización de Estados Americanos, escuchando testimonios como el del alcalde Smolansky, como el de los presos políticos, los militares que también se han exiliado, que han desertado, para tratar de identificar de qué forma se presenta ante la Corte Penal Internacional una demanda por violación sistemática a los derechos humanos. ¿Usted cree que esto va a surtir también su efecto? Bueno, no soy experto en materia de derecho internacional, en materia de crímenes de lesa humanidad, como en estos casos, pero sin duda alguna sería muy interesante lo que podría salir de esto. Porque efectivamente, si se logra presentar un caso que es admitido ante la Corte Internacional de la Haya por crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen venezolano, esto significa que entonces la alternativa a estos señores ya ni siquiera es poder irse a Cuba, puesto que la jurisdicción internacional estaría detrás de ellos, no importa dónde estén. Ciertamente hay ciertos países en donde que no son signatarios de la Corte Internacional de la Haya, y por lo tanto podrían darles cobijo en caso de que salieran del poder, pero esto sí quiere decir que el cerco se les cerraría aún más ante la posibilidad de salir del poder. Por un lado, alguna gente podría decir, bueno, esto va a complicar todavía más una salida pacífica, una salida negociada a la crisis. Por otra parte, yo estoy con David en esto, no podemos sacrificar la justicia en la resolución del problema venezolano. Esta gente tiene que pagar por los crímenes que cometieron, ya sea en Venezuela o en algún tribunal internacional. Y por lo tanto, creo yo que es en buena hora que se estén realizando estas audiencias, y ojalá que se logre efectivamente establecer un caso sólido ante la Corte Internacional de la Haya para que estos señores tengan que pagar en algún momento por los crímenes que han cometido. Pues quiero agradecerle por su tiempo, por sus opiniones aquí. Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas sobre América Latina en el Cato Institute. Gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches. Y antes de ir a la pausa, señor Smolansky, también antes de despedirlo a usted, su posición sobre lo que está pasando en la Organización de Estados Americanos. También después de muchas peleas, de mucho lobby político, se logra finalmente que el secretario general de la Organización de Estados Americanos y muchos países decidan emprender estas acciones para estudiar la posibilidad de denunciar a Maduro y a su régimen ante la comunidad, ante la Corte Penal Internacional. Mire, es muy importante esa iniciativa de don Luis Almagro en la OEA. La inmensa mayoría de los venezolanos que queremos vivir en democracia y en libertad vamos a tenerle que agradecer muchísimo a Luis Almagro por todo lo que ha hecho para que precisamente en Venezuela podamos salir de la dictadura. Y déjeme decirle que uno de los ponentes en la OEA sobre este tema de delitos de lesa humanidad era mi jefe de despacho en la alcaldía de Latillo, que además fue un preso político 4 meses y fue testigo de muchas torturas físicas y psicológicas. Creo que es importante que en la OEA y en el mundo se sepa que en Venezuela no solamente se encarcela a quienes piensan distinto, no solamente se persigue y se amenaza a quienes pensamos distinto, sino a aquellos que terminan en una celda, sufren de maltrato y de maltratos que le queda para toda la vida. Vimos hace apenas unos días como un concejal, es decir, lo que viene siendo pues un cargo legislativo a nivel local, murió por falta de atención médica. Dígame usted si eso no es
un delito de lesa humanidad. Entonces hay que denunciar esta situación tan grave que está ocurriendo en Venezuela, inédito, porque nuestro país nunca fue así y, como dije anteriormente, tiene que haber justicia. Pues quiero agradecerle también este tiempo para la noche, señor David Smolansky, alcalde del municipio de Latillo, por haber estado con nosotros en NTN 24. Muy amable. Gracias a ustedes por la invitación. Nosotros ya volvemos, los estamos invitando a participar en el programa a través de las cuentas de Twitter. Pueden opinar con el hashtag #TrumpVenezuela. ¿Cree usted que está cerca una transición pacífica de poder en Venezuela, como lo proponen varios países en la Asamblea General de la ONU? Al regreso estaremos hablando con Luis Moreno Ocampo, es el exfiscal de la Corte Penal Internacional que hoy asesora a la OEA y al secretario general Luis Almagro en este estudio que se hace para determinar si Maduro comete o no crímenes de lesa humanidad. Ya regresamos con La Noche.